Mi hermana gritó, «Tú no perteneces aquí», hasta que habló el juez. Capítulo 1, el grito que cambió todo. Nunca pensé que las palabras de mi hermana me dolerían tanto como una bofetada. Pero ahí estaba, en medio del living de la casa familiar en Belgrano, con el corazón partido en 1000 pedazos mientras escuchaba, «Tú no perteneces aquí, Sofía. Nunca has pertenecido». Era marzo de 2023, y el aire porteño todavía conservaba ese calor pegajoso del verano que se resistía a irse. Las ventanas estaban abiertas, y desde la calle se filtraba el sonido familiar de los colectivos y el murmullo constante de Buenos Aires despertando. Pero dentro de esa casa, el silencio después del grito de Valentina era ensordecedor. Mi hermana mayor, siempre tan elegante con su traje sastre azul marino y su cabello perfectamente peinado, me miraba con una frialdad que no había visto antes. Sus ojos, que una vez fueron mi refugio cuando éramos chicas, ahora brillaban con una dureza que me helaba la sangre. A sus 35 años, Valentina había construido una carrera exitosa como abogada corporativa, mientras que yo, a los 28, todavía buscaba mi lugar en el mundo. «¿Cómo podés decir eso?», le pregunté, mi voz quebrada por la emoción. «Soy tu hermana, Valen. Crecimos juntas en esta casa». Pero ella solo negó con la cabeza, sus labios apretados en una línea fina. «No, Sofía. Fuiste adoptada. Nunca fuiste realmente parte de esta familia». La palabra «adoptada» cayó como una bomba en la habitación. Sabía que había sido adoptada desde pequeña, pero nunca había importado. Mamá y papá siempre nos trataron por igual, o al menos eso creía. Pero ahora, después de la muerte de nuestros padres en un accidente automovilístico 6 meses atrás, todo había cambiado. «La casa es mía», continuó Valentina, su voz fría como el viento que baja de la cordillera. «Papá me la dejó a mí. Tú no tenés ningún derecho legal sobre nada». Sentí que las piernas me temblaban. Esta casa de 3 pisos, con su fachada de ladrillos rojos y su jardín lleno de jazmines, había sido mi hogar durante más de 2 décadas. Cada rincón tenía recuerdos, la cocina donde mamá nos enseñó a hacer empanadas, el patio donde jugábamos a la pelota con papá, mi habitación en el 2.º piso donde había llorado mis primeros amores y celebrado mis pequeños triunfos. «Valentina, por favor», supliqué, acercándome a ella. «Podemos arreglar esto. Somos hermanas». «No», me cortó, retrocediendo como si mi presencia la quemara. «Quiero que te vayas. Tenés una semana para sacar tus cosas». El mundo se tambaleó a mi alrededor. ¿Cómo había llegado a esto? 6 meses atrás éramos una familia unida, llorando juntas en el cementerio de la Recoleta mientras bajaban los ataúdes de nuestros padres. Ahora, ella me echaba de la única casa que había conocido como hogar. «¿Por qué me haces esto?», le pregunté, las lágrimas ya corriendo por mis mejillas. «¿Qué hice mal?». Valentina suspiró y por un momento, solo un momento, creí ver un destello de la hermana que conocía. Pero se desvaneció tan rápido como apareció. «Porque podés», dijo simplemente. «Porque finalmente puedo vivir mi vida sin tener que fingir que somos familia». Sus palabras me atravesaron como dagas. Todas esas navidades juntas, todos esos veranos en Mar del Plata, todos esos momentos compartidos, habían sido una mentira. Ella siempre había sentido que yo no pertenecía. «Me voy», dije finalmente, mi voz apenas un susurro. «Pero esto no termina acá, Valentina. Esto no puede terminar así». Salí de la casa sin mirar atrás, el sonido de mis pasos resonando en el mosaico del zaguán. Afuera, la vida continuaba normalmente, los vendedores ambulantes ofrecían sus productos, los perros paseaban con sus dueños, y el sol seguía brillando como si mi mundo no acabara de colapsar. Pero algo había cambiado dentro de mí. Una determinación feroz comenzaba a crecer en mi pecho. No sabía cómo, pero iba a demostrar que yo también tenía derechos. Que también era parte de esta familia. Que también merecía estar ahí. La guerra acababa de comenzar. Capítulo 2. La búsqueda de la verdad. Caminé por las calles de Belgrano sin rumbo fijo, mis lágrimas mezclándose con el vapor que subía del asfalto caliente.
Los jacarandás estaban en flor, sus pétalos violetas alfombrando las veredas, pero su belleza no logró consolarme. Todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de Valentina: tú no perteneces aquí. Me refugié en un café de la esquina de Cabildo y Juramento, uno de esos lugares típicos porteños con mesas de mármol y ventanas que daban a la calle. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana, observando el ir y venir de la gente mientras trataba de procesar lo que había pasado. ¿Estás bien, querida?, me preguntó la camarera, una mujer mayor con ojos bondadosos que parecía haber visto muchas historias de dolor en su vida. Sí, gracias, mentí, forzando una sonrisa. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga, Lucía. Necesitaba hablar con alguien que me conociera realmente. Sophie, ¿qué pasó? La voz de Lucía sonó preocupada desde el primer momento. Te escucho muy mal. Valentina me echó de casa, le dije, mi voz quebrada. Me dijo que no pertenezco a la familia. ¿Qué? ¿Está loca? Voy para allá. No, Lucy. Necesito pensar. Necesito entender qué está pasando realmente. Pero Sophie, esa casa también es tuya. Tus padres te criaron igual que a ella. Eso es lo que yo creía, murmuré, revolviendo el azúcar en mi cortado. Pero Valentina dice que papá le dejó todo a ella. Que por ser adoptada no tengo derechos. Eso no puede ser cierto, insistió Lucía. Tenés que buscar al abogado de tus padres. Tenés que ver el testamento. Tenía razón. No podía simplemente aceptar lo que Valentina me había dicho. Necesitaba ver los documentos, conocer la verdad legal. Mis padres siempre habían sido justos, siempre nos habían tratado por igual. No podía creer que me hubieran dejado sin nada. ¿Recordás el nombre del abogado?, le pregunté a Lucía. Creo que se llamaba Martínez. Trabajaba en el centro, cerca de Plaza San Martín. Después de colgar, busqué en Google abogado Martínez Buenos Aires y encontré varios resultados. Recordé que papá mencionaba que su abogado tenía una oficina en la calle San Martín, así que llamé a 3 estudios jurídicos hasta que di con el correcto. Estudio Jurídico Martínez y Asociados, contestó una voz femenina. Hola, soy Sofía Herrera. Mi padre era cliente suyo, Eduardo Herrera. Ah, sí. Lamento mucho su pérdida, señorita. El doctor Martínez la está esperando. ¿Me está esperando? Sí, dejó instrucciones específicas de que si usted llamaba, debía atenderla inmediatamente. El corazón me dio un vuelco. ¿Papá había dejado instrucciones sobre mí? Sabía que esto podría pasar. Una hora después estaba sentada en una oficina elegante en el 10º piso de un edificio en Retiro. El doctor Martínez era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello canoso y anteojos que le daban un aire paternal. Sofía, me dijo, extendiéndome la mano. Su padre me habló mucho de usted. Lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Doctor, necesito saber qué pasó con el testamento de mis padres. Mi hermana me dijo que la casa es solo suya porque yo soy adoptada. El doctor Martínez suspiró profundamente y abrió un folder que tenía sobre su escritorio. Me temía que esto pasaría, murmuró. Su padre estaba preocupado por la reacción de Valentina. Por eso me pidió que guardara ciertos documentos por separado. ¿Qué documentos? Sofía, hay cosas que usted no sabe sobre su adopción. Cosas que sus padres decidieron mantener en secreto para protegerla. Sentí que el piso se movía debajo de mí. ¿Qué tipo de cosas? Su padre biológico tenía una relación muy cercana con Eduardo y Carmen. Cuando murió, ellos decidieron adoptarla no solo por amor, sino porque usted tenía derechos legales que debían ser protegidos. No entiendo. El doctor Martínez me mostró un documento amarillento por el tiempo. Sofía, usted no es solo una hija adoptiva. Usted es la heredera legítima de una propiedad que vale mucho dinero. Una propiedad que ha estado en fideicomiso durante todos estos años. Mis manos temblaron al tomar el documento. ¿Qué propiedad?
Una estancia en la provincia de Buenos Aires. 3.000 hectáreas que pertenecían a su abuelo biológico. El mundo se detuvo. No solo tenía derechos sobre la casa familiar, sino que era dueña de una propiedad que ni siquiera sabía que existía. ¿Valentina lo sabe?, pregunté. No. Sus padres adoptivos decidieron mantenerlo en secreto hasta que usted cumpliera 30 años, o hasta que ellos murieran. Lamentablemente, la segunda opción se cumplió primero. Salí de la oficina del doctor Martínez con la cabeza dando vueltas y un sobre lleno de documentos en mis manos. La ecuación había cambiado completamente. Valentina creía que me había echado a la calle, pero en realidad, yo podría ser más rica que ella. La ironía era amarga, pero también me daba una sensación de poder que no había sentido en meses. Era hora de volver a casa y tener una conversación muy diferente con mi hermana. Capítulo 3. El contraataque. Regresé a la casa de Belgrano al atardecer, cuando el cielo porteño se teñía de naranja y rosa. Los faroles comenzaban a encenderse, y el aroma de los asados que se preparaban en los patios vecinos flotaba en el aire. Pero yo no venía como la hermana rechazada que se había ido esa mañana. Venía armada con la verdad. Valentina estaba en la cocina, preparando una ensalada mientras hablaba por teléfono con alguien. Probablemente algún cliente importante, porque usaba ese tono profesional que había perfeccionado durante años. Sí, doctora, mañana tengo libre la agenda, decía, mientras cortaba tomates con precisión quirúrgica. Podemos reunirnos a las 10. No, no hay problema. Cuando me vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. Cortó la llamada y me miró con esa mezcla de sorpresa y disgusto que había visto esa mañana. ¿Qué haces acá?, me preguntó, dejando el cuchillo sobre la mesada. Te dije que tenías una semana para irte. Tenemos que hablar, le dije, colocando el sobre con los documentos sobre la mesa de la cocina. No tenemos nada que hablar. Ya fue todo dicho esta mañana. Creo que te vas a interesar lo que tengo que decirte. Valentina suspiró con exasperación y se secó las manos con un repasador. Sofía, no entendés. Esto no es una negociación. La casa es mía. Tengo el testamento, tengo los papeles. Vos no tenés nada. ¿Estás segura?, le pregunté, abriendo el sobre y sacando los documentos que el doctor Martínez me había dado. Porque según esto, yo tengo bastante más de lo que imaginas. Sus ojos se clavaron en los papeles, y pude ver cómo su confianza comenzaba a tambalear. Se acercó y tomó uno de los documentos, leyendo en silencio. Su rostro fue cambiando gradualmente, desde la confusión hasta la incredulidad, y finalmente hasta algo que parecía ser pánico. «Esto no puede ser real», murmuró. «Es muy real. Soy la heredera legítima de una estancia de 3.000 hectáreas en la provincia. Una propiedad que vale varios millones de dólares». Valentina se dejó caer en una de las sillas de la cocina, el documento todavía en sus manos temblorosas. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque papá y mamá decidieron mantenerlo en secreto hasta que yo cumpliera 30 años. Querían protegerme. ¿Protegerte de qué? Aparentemente, de reacciones como la tuya. El silencio se extendió entre nosotras. Pude ver cómo Valentina procesaba la información, cómo calculaba mentalmente lo que esto significaba. Siempre había sido la hermana exitosa, la que tenía todo bajo control, la que manejaba las finanzas de la familia. Ahora, de repente, yo era la que tenía el patrimonio más grande. ¿Sabéis lo que esto significa?, le pregunté, sentándome frente a ella. Significa que mientras vos me echás de esta casa por ser adoptada, yo tengo una propiedad que vale más que todo lo que heredaste. No es justo, murmuró ella, su voz apenas audible. No es justo. ¿Te parece justo lo que me hiciste esta mañana? ¿Te parece justo decirme que no pertenezco a esta familia? Valentina levantó la mirada y por primera vez en el día, vi lágrimas en sus ojos. Sofía, yo no sabía. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, le dije, mi voz cargada de emoción. Que podríamos haber manejado todo esto juntas. Como hermanas. Como familia.
Pero vos elegiste convertirme en tu enemiga. No quise. Sí, quisiste. Me dijiste que nunca pertenecí a esta familia. Me dijiste que finalmente podías vivir tu vida sin fingir que somos hermanas. Valentina cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Estaba dolida. Estaba enojada. Desde que murieron, siento que tengo que cargar con todo sola. No tenías que cargar sola con nada. Yo estaba acá. Yo quería ayudar. Pero vos nunca tuviste que preocuparte por nada, explotó ella, su dolor saliendo a la superficie. Siempre fuiste la favorita. La bebé de la familia. Yo tuve que ser la responsable, la que cuidaba a todos, la que nunca podía fallar. ¿Favorita? ¿De qué hablas? Papá y mamá siempre te dieron todo lo que querías. Cuando querías estudiar arte, te pagaron el taller. Cuando querías viajar por Europa, te dieron el dinero. A mí siempre me dijeron que tenía que ser independiente, que tenía que trabajar por lo que quería. Por primera vez, comencé a entender el dolor de Valentina. No justificaba lo que había hecho, pero al menos podía ver de dónde venía su resentimiento. Valen, le dije suavemente, papá y mamá te trataron diferente porque sabían que eras fuerte. Porque sabían que podías lograr cualquier cosa que te propusieras. Te dieron responsabilidades porque confiaban en vos. Pero nunca me dieron amor incondicional como te dieron a vos. ¿Cómo podés decir eso? Te adoraban. Estaban orgullosos de todo lo que habías logrado. Valentina negó con la cabeza. Siempre sentí que tenía que demostrar que merecía estar en esta familia. Y vos simplemente existías y eras amada. El peso de sus palabras me golpeó fuerte. Mi hermana había crecido sintiéndose como una extraña en su propia familia, mientras que yo, la que realmente era adoptada, me había sentido completamente amada y aceptada. No sabía que te sentías así, le dije. Ahora ya no importa, respondió ella, secándose las lágrimas. Tenés razón. Tenés más patrimonio que yo. Ganaste. Esto no es una competencia, Valentina. Nunca fue una competencia. Pero pude ver en sus ojos que para ella, sí lo era. Y acababa de descubrir que había perdido de la manera más inesperada. La tensión en la cocina era palpable. Sabía que esta conversación era solo el comienzo de algo mucho más complicado. Capítulo 4. La decisión que cambió todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi habitación, la misma donde había crecido, mirando el techo mientras procesaba todo lo que había pasado. Los documentos estaban esparcidos sobre mi escritorio, y cada vez que los miraba, sentía una mezcla de poder y tristeza que no sabía cómo manejar. Valentina se había encerrado en su cuarto sin decir una palabra más. Podía escuchar sus pasos por el pasillo, yendo y viniendo como un animal enjaulado. Sabía que ella tampoco estaba durmiendo. A las 3 de la mañana, decidí bajar a la cocina a prepararme un té. Buenos Aires nunca duerme completamente, y desde la ventana podía ver las luces de algunos edificios todavía encendidas, como pequeños faros en la oscuridad. Había algo consolador en saber que no era la única persona despierta en la ciudad. No podés dormir tampoco, dijo la voz de Valentina detrás de mí. Me di vuelta y la vi parada en la puerta de la cocina, con una bata celeste que le había regalado mamá para su último cumpleaños. Sus ojos estaban rojos, y era evidente que había estado llorando. ¿Querés un té?, le pregunté. Ella asintió y se sentó en la mesa, en el mismo lugar donde habíamos desayunado juntas durante tantos años. Puse la pava en el fuego y saqué 2 tazas del armario. Sophie, dijo ella después de un largo silencio. Tengo que decirte algo. Te escucho. Cuando papá y mamá murieron, yo encontré una carta que había dejado papá. Una carta para mí. Sentí que se me aceleraba el corazón. ¿Qué decía? Que si algo les pasaba, yo tenía que cuidarte. Que tenía que asegurarme de que estuvieras bien. Sus manos temblaban mientras hablaba. Pero también decía que había cosas sobre tu adopción que vos no sabías. Que cuando fuera el momento adecuado, el doctor Martínez me contactaría.
¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenía miedo, admitió ella. Tenía miedo de que cuando supieras la verdad, ya no me necesitaras. Tenía miedo de quedarme sola. La pava comenzó a silbar, y el sonido nos sobresaltó a ambas. Preparé el té en silencio, dejando que las palabras de Valentina se asentaran en mi mente. Entonces vos sabías que había algo más, le dije, dándole su taza. Sospechaba. Papá siempre fue muy misterioso sobre tu adopción. Nunca nos contó detalles, nunca nos mostró los papeles. Solo decía que había llegado a nosotros cuando más te necesitábamos. ¿Y decidiste echarme antes de que yo pudiera descubrirlo? Valentina bajó la mirada. Pensé que si te echaba, el doctor Martínez no te contactaría. Pensé que podía mantener todo como estaba. ¿Cómo pudiste pensar eso? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Porque estaba desesperada, me gritó, y luego bajó la voz inmediatamente. Porque no sabía cómo seguir adelante sin papá y mamá. Porque me sentía completamente perdida, y la única manera que encontré de sentir control fue echarte. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas otra vez. Sé que no hay excusa para lo que hice. Sé que te lastimé de una manera imperdonable. Pero tenés que entender que yo también estoy destruida. Bebí mi té en silencio, sintiendo el calor del líquido contrastando con el frío que sentía en el pecho. Mi hermana había actuado por miedo, por dolor, por una desesperación que yo no había visto porque estaba demasiado ocupada con mi propia tristeza. ¿Sabés lo que más me duele?, le dije finalmente. No es que me hayas echado. Es que me hayas dicho que nunca pertenecí a esta familia. Porque incluso si tuviera razón sobre la herencia, incluso si yo no tuviera derechos legales, esta familia me crió. Esta familia me amó. Y vos me negaste eso. Tenés razón, murmuró ella. Y no sé cómo arreglar lo que hice. No sé si se puede arreglar, le dije honestamente. Pero podemos intentar encontrar una manera de seguir adelante. ¿Cómo? Siendo honestas. Completamente honestas. Sin más secretos, sin más manipulaciones. Valentina me miró a los ojos. ¿Qué vas a hacer con la estancia? No lo sé todavía. Primero tengo que conocer todos los detalles. Tengo que entender qué significa realmente ser la heredera de esa propiedad. ¿Y qué va a pasar con nosotras? Era la pregunta del millón. ¿Cómo seguir adelante después de todo lo que había pasado? ¿Cómo reconstruir una relación que había sido dinamitada por el dolor y el miedo? Creo que necesitamos ayuda, le dije. Creo que necesitamos hablar con alguien que nos ayude a procesar todo esto. ¿Te referís a terapia? Sí. Terapia familiar. Porque si realmente queremos ser hermanas otra vez, tenemos que aprender a comunicarnos de una manera que no nos destruya. Valentina asintió lentamente. ¿Crees que es posible? ¿Crees que podemos volver a ser familia? No lo sé, le dije. Pero creo que vale la pena intentarlo. Terminamos nuestro té en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Afuera, Buenos Aires comenzaba a despertar lentamente. Los primeros colectivos empezaban a circular, y se podía escuchar el sonido lejano de la ciudad cobrando vida. Sophie, dijo Valentina antes de levantarse. Lamento mucho lo que te dije. Lamento haberte lastimado. Lo sé, le respondí. Pero las palabras no se pueden deshacer. Ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Cuando subí a mi habitación, me di cuenta de que algo había cambiado. No sabía si era para mejor o para peor, pero definitivamente había cambiado. La guerra entre nosotras había terminado, pero la verdadera batalla por reconstruir nuestra relación apenas comenzaba. Capítulo 5, 6-7, versado resumida. Capítulo 5, el juez que cambió el juego. 2 semanas después, estaba en los tribunales de Comodoro Pi con Valentina a mi lado. El doctor Martínez había explicado que necesitaba una audiencia para confirmar mis derechos sobre la estancia. El juez Ramírez, un hombre mayor de cabello blanco, revisó los documentos con expresión seria. Señorita Herrera, hay algo sobre su caso que debe saber. Su padre biológico,
Roberto Mendoza, no murió en un accidente. Fue asesinado. El mundo se detuvo. Asesinado, murmuré. Sí. En 1995, cuando usted tenía 3 años. Por eso Eduardo y Carmen la adoptaron tan rápidamente. Usted estaba en peligro. ¿Quién lo mató? Gustavo Herrera, primo de Eduardo. Roberto se negó a vender la estancia, así que lo mataron por ella. Valentina se puso de pie, conmocionada. Nuestro primo Gustavo. Él mismo. Eduardo sabía la verdad y mantuvo todo en secreto para protegerla. Puso la propiedad en fideicomiso hasta que usted cumpliera 30 años. ¿Dónde está Gustavo ahora? Murió el año pasado. Pero sus hijos acaban de demandarla, alegando que su adopción fue fraudulenta. Sentí que me faltaba el aire. ¿Tienen posibilidades de ganar? El juez sonrió levemente. Eduardo dejó una declaración jurada certificada explicando todo. La demanda será desestimada sin duda. Luego me mostró más documentos. Hay algo más, señorita. La estancia tiene reservas de petróleo descubiertas el año pasado. Está valuada en $50 millones. Salimos del tribunal en silencio. Valentina finalmente habló. No puedo creerlo. 50 millones. No se trata del dinero, le dije. Se trata de que papá y mamá arriesgaron todo para protegerme, conociendo la verdad sobre mi padre biológico. ¿Qué vas a hacer ahora? Primero, vamos a terminar la terapia. Después, vamos a honrar su memoria haciendo algo bueno con todo esto. Por primera vez en semanas, sentí que estábamos del mismo lado otra vez. Capítulo 6. La reconciliación. 3 meses después, las sesiones con la doctora Pérez habían transformado nuestra relación. Estábamos en el living firmando los últimos documentos para crear la Fundación Roberto Mendoza. ¿Estás segura de donar 25 millones? Preguntó Valentina, incrédula. Los estoy invirtiendo en algo que importa, respondí. Lucía llegó con champán para celebrar. La fundación es oficial. Quiero hacer un brindis, dijo Valentina. Por papá y mamá, que nos enseñaron que la familia no se trata de sangre, sino de amor. Por Roberto Mendoza, agregué, que me dio la oportunidad de hacer algo bueno. Después del brindis, Valentina me sorprendió. Quiero trabajar contigo en la fundación. Quiero usar mis conocimientos legales para ayudar. ¿Estás segura? Tenés tu carrera. Esto es más importante. Quiero honrar la memoria de nuestros padres tanto como vos. Luego le dije algo que había estado pensando. Quiero que la casa sea tuya. Legalmente, completamente tuya. Pero también es tu hogar. Y siempre lo será. Pero papá y mamá te la dejaron porque sabían que eras la responsable. Yo tengo la estancia. La casa debe ser tuya. Valentina lloró. No merezco tu generosidad después de lo que te hice. Si la mereces. Sos mi hermana, y las hermanas se cuidan mutuamente. Esa noche cenamos las 3 en la cocina, como en los viejos tiempos. Había una sensación de completitud, de familia reunida, de heridas sanadas. ¿Cómo se sentirían papá y mamá si nos vieran?, preguntó Valentina. Orgullosos, respondí. Sabrían que su plan funcionó, criarnos para ser fuertes pero también para cuidarnos mutuamente. La historia había comenzado con un grito de rechazo, pero estaba terminando con un abrazo de aceptación. Capítulo 7. El nuevo comienzo. Un año después, estaba en la estancia San Rafael mirando el atardecer pampeano. La Fundación Roberto Mendoza había crecido más de lo imaginado, un hogar para niños huérfanos, becas educativas, ayuda a 200 familias. ¿Lista para la inauguración?, preguntó Valentina, acercándose. Habían confirmado autoridades, representantes de otras organizaciones y las familias que habíamos ayudado. Valentina había dejado su carrera de abogada corporativa, y Lucía se había convertido en directora de comunicaciones. Durante la ceremonia, los niños del hogar corrieron hacia mí. «Señor Sophie», gritó Matías, de 8 años. «Ya podemos comer el asado».
En mi discurso dije, hace un año descubrí que había heredado esta estancia porque mi padre biológico murió protegiéndola. También descubrí que mis padres adoptivos guardaron este secreto para protegerme. Las crisis pueden destruirnos o transformarnos. Mi hermana y yo elegimos la transformación. Cuando terminé, Matías me abrazó. ¿Nosotros también somos su familia ahora? Sí, mi amor. Todos ustedes son mi familia. Esa noche, solas en el patio, Valentina me preguntó, ¿te arrepentís de algo? ¿De qué podría arrepentirme? De no haberte ido a vivir a una playa en el Caribe. ¿Vos te arrepentís de haber dejado tu carrera para trabajar con niños huérfanos? Jamás. Es la primera vez que siento que hago algo que realmente importa. ¿Sabés qué es lo más extraño?, le dije. Que si no me hubieras echado aquel día, nada de esto habría pasado. ¿Me estás agradeciendo por haber sido horrible? Te estoy diciendo que a veces las cosas más dolorosas nos llevan a los lugares más hermosos. Valentina tomó mi mano. Siempre tuve envidia de vos. Porque tenías la capacidad de amar sin condiciones, de perdonar sin resentimiento. Cuando te eché, quería lastimarte como yo me sentía lastimada. Pero solo demostré que eras mejor persona. Solo somos diferentes, Valen. Nos abrazamos bajo las estrellas. Papá y mamá estarían orgullosos, le dije, por haber encontrado el camino de vuelta la una hacia la otra. La historia había comenzado con, tú no perteneces aquí, pero había terminado con una verdad más profunda. Pertenecemos donde elegimos plantar amor, donde decidimos sembrar esperanza, donde construimos familia con nuestras acciones. Y en esa estancia, bajo el cielo infinito de Argentina, habíamos plantado mucho más que esperanza. Habíamos plantado un futuro.